Hola amigos del Clúster Metropolitano de Energía. En la conferencia anterior hablamos de los resultados parciales de las elecciones del 6 de junio a gobernadores de 15 estados, la renovación de 500 diputados y las alcaldías. Los resultados finales muestran que hubo una participación del 52.66%, es decir, de 48.874.000 votantes de las 93.984.000 personas que tenían su credencial de elector, con solo 3.4% de votos nulos. Morena retuvo su liderazgo en cuanto a preferencias totales de votos. Morena se quedará con 17 gobernaturas y con el control de 18 congresos locales. Morena perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República, donde no hubo elecciones este año, Morena es la fracción legislativa más grande, pero ni con sus aliados reúne el equivalente a las 2/3 partes más uno para poder cambiar la Constitución. ¿Por qué esta información es importante? Veamos lo que sucede en nuestro país en términos generales. De acuerdo al reporte de Transparencia Internacional con sede en Berlín, Alemania, México tiene una calificación muy vergonzosa de 124 lugares de 179, siendo el número más grande el más corrupto. Hay países de América Latina que tienen el mismo nivel que México, por ejemplo Bolivia, pero hay otros países que tienen mejor posición respecto a que tienen menos corrupción en sus países, como en el caso de Panamá, con 111 puntos, El Salvador con 104, Perú con 94 puntos, al igual que Brasil, Colombia y Ecuador, Argentina con solo 78, Cuba con 63 puntos, Costa Rica con 42, España con 32, Chile con 25 y Uruguay, que es el país menos corrupto de América Latina, con 21 puntos. Y todos ellos tienen menor corrupción que México. En los últimos 2 años, la posición de México ha empeorado en cuanto al índice de combate a la corrupción y en este momento se encuentra en un lugar vergonzoso al nivel de la República Dominicana y Guatemala. México está tan solo a 3 lugares de alcanzar el peor nivel en cuanto a corrupción, en donde se encuentra Venezuela. Como sabemos, desde que entró el actual gobierno, el 80% de las compras del gobierno se hacen sin licitación. La corrupción ha aumentado en todos los niveles, pese a los combates que ha comentado el Ejecutivo. El siguiente punto que analizaremos es el Producto Interno Bruto. Vemos cómo a partir de los 2 años del actual periodo presidencial, el PIB ha caído estrepitosamente, sin contar el efecto de la pandemia. Otro punto a analizar es la pobreza. En cuanto a combate a la pobreza, el gobierno mexicano tuvo una estrategia exitosa a partir del año 2014 y hasta 2018. A finales de 2019 subió la pobreza laboral y la tasa de desocupación. Debido a la pandemia, en el segundo trimestre del año 2020, la pobreza laboral llegó a ser del 45.8% y la desocupación a 5.5%. En el documento La política social en el contexto de la pandemia por COVID-19 en México,
Se informa que una de las consecuencias de la emergencia sanitaria es que hasta 10.7 millones de personas podrían pasar a la pobreza extrema solamente en el año 2020. Es decir, incluso usando todo su ingreso para comprar alimentos, no podrán adquirir lo indispensable para una nutrición adecuada. El empobrecimiento de México fue en mayor parte debido a que el presidente de México decidió no dar apoyos monetarios a las familias y desempleados afectados por la pandemia. Y a las empresas tampoco. México fue uno de los pocos países en el mundo que no dio esos apoyos. Analicemos ahora la competitividad. México retrocedió 2 posiciones de la posición 53 a la 55 en la clasificación mundial de competitividad 2021, elaborada por el Instituto del Desarrollo Gerencial, IMD por su sigla en inglés, con sede en Suiza. México tuvo retrocesos en 10 de los 20 grandes indicadores de competitividad. Con ello se ubicó en la posición más baja que el país ha tenido desde 1997, cuando fue incluido en esta clasificación. La competitividad definida por el IMD se asocia con la capacidad de competir en mercados nacionales o enfrentar la competencia internacional. Desglosando los 4 grandes pilares, México descendió de la posición 38 a la 49 en desempeño económico. En eficiencia gubernamental bajó de la 55 a la 59 en este año de la 4T. En eficiencia empresarial escaló de la 48 a la 47. Eficiencia empresarial privada. Y la infraestructura retrocedió de la 57 a la posición 58. El ranking mide la prosperidad y competitividad de 64 países, examinando estos 4 factores a través de datos estadísticos. En la medición de los subfactores, las peores calificaciones para México fueron en legislación sobre negocios, infraestructura tecnológica y marco institucional. En estos 3 puntos estamos pésimos en nuestro país. Con este panorama real en nuestro país, veamos lo que declaró el presidente de México el día 15 de junio, donde indica las 3 prioridades para el resto de su mandato presidencial. Y sobre todo, pongamos atención a lo que dijo respecto al sector eléctrico nacional. Entonces, ¿qué nos queda? Pues 3 reformas constitucionales. Tengo la obligación de presentarlas porque considero que son necesarias y son buenas para el pueblo y para la nación. Una, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras que se apoderaron de México. Era nuestro país como una tierra de conquista. Y esto afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz, mientras se les daban subsidios a las empresas particulares. Tan abusaron que una empresa española, Iberdrola, se atrevió a ofendernos a los mexicanos, contratando como empleado al expresidente Calderón. También a la que había estado de secretaria de Energía se la llevó a trabajar
a la empresa. Entonces, necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media, que las grandes corporaciones, porque así está ahora. Las tarifas más bajas las pagan los de arriba, porque se hizo una reforma a la Constitución con ese propósito. No es para que desaparezcan, lo aclaro, estas empresas particulares, no, van a continuar. Pero vamos a poner orden para que el 54% del mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y el 46% a particulares. Porque ahora, como está la ley, por la reforma a la Constitución que hicieron el gobierno pasado, aunque tenga capacidad de generación la Comisión Federal de Electricidad, no se le permite subir energía eléctrica a la red. No se le permite el despacho, así le llaman. Tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, cuando se trata de una empresa pública y cuando por esa empresa pública, si se maneja como se está haciendo, con eficiencia, vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz. Entonces, esa es una reforma. Es claro que el presidente persiste y persistirá a lo largo de su periodo presidencial en que se aplique su iniciativa de reforma a la industria eléctrica sin que se le cambie ni una sola coma. Y si no se aceptan estos cambios en tribunales, porque es claramente anticonstitucional, el presidente está claramente amenazando que él hará una propuesta de cambio a la Constitución. Esperemos sinceramente que haya imparcialidad y justicia y que las decisiones de los tribunales sea absolutamente apegada a derecho y en respeto a la Constitución. Si esto es así, el presidente tendrá que hacer cambios a la Constitución y para esto se requiere que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos cámaras, apruebe por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes las reformas o adiciones. Que las reformas o adiciones sean aprobadas por la mayoría absoluta, es decir, la mitad más una, de las legislaturas de los estados. Con la nueva configuración política como resultado de las elecciones del 6 de junio, el presidente tendrá que negociar o bien forzar a más de 54 diputados de la oposición y a 7 senadores también de la oposición para lograr las 2/3 partes en las dos cámaras, así como la mitad más una de las legislaturas de los estados, lo cual parece ser muy difícil de lograr siempre y cuando no se rompa el actual pacto entre el PRI, PAN y PRD de seguir unidos por lo menos durante este accidentado gobierno de López Obrador y de la llamada 4T. ¿Cuál es la situación del sector eléctrico en México? El primer punto que quisiera analizar es que Comisión Federal de Electricidad y Pemex pierden dinero. De acuerdo a los estados financieros publicados por la Bolsa Mexicana de Valores a fines de febrero del año 2021, la Comisión Federal de Electricidad terminó 2020 con una pérdida acumulada anual de 78,919 millones de pesos, es decir, cerca de 4,000 millones de dólares. Pero en vez de que mejore esta situación, se agrava cada vez más. En el primer cuatrimestre de 2021,
CFE muestra también pérdidas enormes de 55.189 millones de pesos. Es decir, más de 2.000 millones de dólares, y solamente estamos hablando del primer cuatrimestre de 2021. O sea, lo que se espera a finales del 2021 es que tenga mayores pérdidas que lo que ocurrió en el año 2020. Como lo hemos visto, estas pérdidas se deben a muchos factores, como son subsidios, condonaciones de pagos de electricidad a poblaciones, como sucedió en este año en el caso de Tabasco, exceso de personal, falta de eficiencia en la operación, un contrato colectivo de trabajo con el personal sindicalizado que fue demasiado generoso, corrupción, obsolescencia en sus instalaciones y obsolescencia en el conocimiento de sus técnicos, etc. Esta caída en los ingresos, explicó la CFE, se debió a una menor demanda de energía por 12.244 gigawatts por hora, principalmente en el sector industrial por la contingencia sanitaria. Pero si vemos la gráfica de pérdidas de CFE a lo largo de los años, vemos que las pérdidas son crónicas. Estas pérdidas crónicas de CFE se eliminarán con la aceptación de la reforma presidencial a la Ley de la Industria Eléctrica. Evidentemente, estas pérdidas crónicas de CFE no se eliminarán solo con la aceptación de la reforma a la industria eléctrica, la cual favorece a la Comisión Federal de Electricidad en contra de las empresas privadas. Hay decisiones administrativas y técnicas que se deben implementar adicionales a la Ley de la Industria Eléctrica. Incluso pudieran aumentar las pérdidas para CFE si políticamente se bajan las tarifas, se aumentan los subsidios y la condonación del pago del servicio eléctrico solamente con motivos políticos y sobre todo electorales. Con esta reforma presidencial a la Ley de la Industria Eléctrica, ¿bajarán los costos de generación? Como lo hemos visto en varias de nuestras conferencias, la generación privada es más limpia y más barata que la que tiene Comisión Federal de Electricidad. En la reforma presidencial no se despachará por mérito, es decir, siguiendo el costo más bajo de generación. Se propone dar prioridad a las plantas obsoletas y contaminantes y poco eficientes de CFE y el resto dejarlo a la generación que es poco contaminante y mucho más baja en cuanto a costo que la que tiene Comisión Federal de Electricidad. El resultado será que tengamos tarifas eléctricas más caras o mayores subsidios para mantener las tarifas, y eso quiere decir pérdidas para CFE. Un análisis más detallado de las pérdidas en generación, transmisión y distribución de la CFE le hicimos en nuestra conferencia del 15 de abril del año 2021. Los invitamos a ver el video en nuestra página de internet o por nuestro canal de YouTube. Otro factor que hace que CFE no sea competitiva es el incremento de los subsidios a las tarifas, muchas veces motivados por presiones políticas. Los subsidios a las tarifas eléctricas han sido los más altos en 6 años y solo muestran la falta de competitividad de CFE. En esta gráfica se muestran los subsidios a las tarifas eléctricas por periodo presidencial, desde el presidente Fox hasta el actual presidente López Obrador. Con Fox y Calderón, el gobierno pagaba un subsidio más alto porque no se conocía con suficiente precisión cuánto costaba la generación de electricidad de CFE. La reducción en el subsidio durante el periodo del presidente Peña se debió al esquema de costos más precisos que se implementó luego de la reforma energética del año 2003. Como parte de los cambios promovidos por la reforma eléctrica de 2013, a partir del año siguiente, la Comisión Reguladora de Energía incorporó una fórmula donde se evalúa con más precisión el costo de la generación eléctrica. Cabe recordar que los subsidios los pagamos con nuestros impuestos, así que en realidad las tarifas eléctricas subsidiadas nos cuestan en realidad el monto de las tarifas más los subsidios. El subsidio ha rondado en promedio entre 80,000 y 100,000 millones de pesos por año. Entonces, al final del sexenio de este gobierno de la 4T, se estarán erogando alrededor de 500,000 millones de pesos, nada más en subsidios. Mientras países como Colombia, Turquía, Brasil y muchos otros han avanzado en disminuir
o eliminar completamente el subsidio para los usuarios de energía eléctrica. México mantiene el esquema de subsidio que sumó un costo de 1.5 billones de pesos durante las administraciones de Fox, Calderón y Peña. Este monto se hubiera podido redireccionar para impulsar el uso de energías renovables en los hogares y así depender menos de la generación tradicional de energía de CFE y la importación de combustibles. ¿Cómo es que algunos países pudieron reducir las tarifas sin afectar a los consumidores? Con la aparición de más empresas privadas de generación eléctrica, con lo cual se bajaron sustancialmente los costos de generación. Pero en este periodo presidencial de México se ha hecho exactamente lo contrario. En la reforma presidencial de la Ley de la Industria Eléctrica se está bloqueando la inversión privada en generación, incluso con el riesgo de expropiación de centrales eléctricas privadas. También les recomendamos ver en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de internet las conferencias que hemos dado donde se muestran precisamente estos puntos. El favorecer solo a una empresa estatal, CFE, perjudicando a las centrales privadas, es anticonstitucional, está en contra de la competencia y está en contra del tratado comercial que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Un caso exitoso ocurrió en Brasil, donde se permitió la participación de la industria privada en el mercado de electricidad y se promovieron medidas para incrementar su productividad, reduciendo los costos de producción y beneficiando a los consumidores, con lo que se logró una reducción sustancial del subsidio. La Secretaría de Hacienda reportó que de enero a septiembre del año 2020 se destinaron 63,000 millones de pesos para subsidiar las tarifas eléctricas domésticas y agrícolas, lo que representa un alza del 46.4% respecto al año 2019 y representa el mayor subsidio de por lo menos los últimos 6 años. Los cada vez más onerosos recursos que destina el gobierno en subsidiar las tarifas eléctricas obedecen a que el país tiene un sistema eléctrico ineficiente en toda la cadena de valor, desde generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad. Otro factor que daña enormemente los resultados de CFE son las pérdidas eléctricas. Las pérdidas de energía en CFE Distribución están integradas por pérdidas técnicas y no técnicas, y su volumen se calcula a partir de la energía recibida, restando la energía entregada. Las pérdidas técnicas se originan al distribuir la energía eléctrica por el calentamiento de los conductores eléctricos y transformadores, principalmente. Las pérdidas no técnicas son debidas a robos de energías, fallas o daños a equipos de medición, errores administrativos. Y un capítulo especial muy importante son las condonaciones políticas al pago del servicio eléctrico. En 2019, la CFE indicó que las pérdidas totales de energía eléctrica en la red de transmisión, incluyendo las pérdidas técnicas y no técnicas, era de 54,845. En pérdidas no técnicas se perdió 32,560 millones de pesos, equivalentes a 17,208 gigawatt-hora. La generación en CFE es fuente de contaminación y enfermedades. El doctor Francisco Barnés y el maestro Francisco Salazar nos dieron una excelente presentación en nuestro clúster, donde mostraron las ventajas de la participación de la generación privada para mejorar los costos de generación en el país y disminuir la contaminación. Hablamos también de que CFE ha decidido quemar combustóleo en vez de usar gas o carbón en muchas de sus instalaciones, y hemos visto que esto es más caro, además de ser altamente contaminante y dañino a la salud. Evitemos que CFE siga quemando combustóleo para generar electricidad. Eso es un crimen. La cartera vencida total en 2019 de Comisión Federal de Electricidad fue de 55,000 millones de pesos. Esa es una enorme cantidad. Solo 6 estados, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México,
deben a CFE 47.845 millones de pesos, es decir, más de 2.300 millones de dólares, que esto representa el 90% de los deudores de CFE y solo se encuentran en esos 6 estados encabezados por Tabasco. Desde 1995, el presidente López Obrador presionó al gobierno de Zedillo para que los seguidores de AMLO que apoyaban el bloqueo de los pozos petroleros y la marcha por la democracia en contra del gobernador eléctrico de Tabasco, unas 100,000 personas, no pagaran electricidad. Después de 26 años, en febrero del año 2021, por órdenes del presidente, Comisión Federal de Electricidad condonó las deudas del pago de electricidad a 607,165 usuarios, es decir, 607,165 casas o pequeños negocios en Tabasco. El monto total por esta condonación fue de más de 11,000 millones de pesos, por motivos simplemente políticos. Esto abona a las enormes pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora veamos las alcaldías que deben más a Comisión Federal de Electricidad. Y esto es a lo que se van a enfrentar los alcaldes recientemente electos. Otro punto a analizar es que el sector eléctrico de México requiere de grandes inversiones y el gobierno no tiene los recursos. Y por otro lado, el nivel de deuda que se ha logrado en este periodo presidencial ha llegado a niveles peligrosos. En esta gráfica vemos que el endeudamiento en tan solo los 2 primeros años de este mandato es el mayor que se ha tenido en la historia de México en este siglo. El porcentaje de endeudamiento respecto al PIB fue de 52% cuando el presidente Peña lo dejó en solo 45%. Cabe mencionar que la crítica del presidente López Obrador fue muy dura contra el endeudamiento que heredó del presidente Peña, pero el presidente López Obrador lo ha aumentado en forma peligrosa. En el mes 27 de la administración, es decir, 2 años y 3 meses, el endeudamiento en dólares fue de 223,699 millones de dólares, mucho mayor al que llegó el presidente Peña, que fue de 152,573 millones de dólares, y muchísimo más grande que el endeudamiento que dejó el presidente Calderón, que fue de solo 83,649 millones de dólares. Es decir, que el presidente López ha crecido la deuda que heredó del presidente Peña en casi 1.5 veces más. Y respecto al periodo del presidente Calderón, en más de 2.67 veces, más de 2 veces y medio que como dejó la deuda el presidente Calderón. La deuda externa del país respecto al PIB en el gobierno de López se ha incrementado a un nivel realmente peligroso. Cabe mencionar que en ninguno de los periodos presidenciales hubo carencia de medicinas, la vacunación fue muy eficiente, hubo un crecimiento de por lo menos 2% del PIB por año y las inversiones privadas en generación eléctrica, sobre todo con renovables, fueron en forma admirable. Antes de que el presidente López Obrador tomara el gobierno de México, nuestro país era el país más atractivo de América Latina para la inversión privada y sobre todo extranjera. México era el país número 1 para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica privada en toda América. Todo esto cambió por falta de seguridad, de legalidad, de aumento en la corrupción que se contraponen paradójicamente con una austeridad extrema y además de una ideología para proteger a las empresas del gobierno. Veamos cómo ha crecido la demanda de electricidad en los últimos años en el país y por lo tanto la inversión requerida para satisfacerla. Esta gráfica fue hecha con los datos más recientes del Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía. Aquí vemos que en solo 6 años, de 2014 a 2020, la demanda de electricidad creció casi 25%. Esta curva muestra un escenario promedio, ni bajo ni alto, de la demanda de electricidad y vemos que en 20 años se duplicará la demanda de electricidad. Esto equivale a decir que para 2034 se tendrá que invertir en infraestructura eléctrica, es decir, generación, subestaciones, líneas de transmisión,
lo mismo que se ha instalado en toda la historia del suministro eléctrico en el país. Y esto considerando que en este momento tuviéramos un sistema eléctrico nacional adecuado y robusto que satisface la demanda de electricidad, lo cual no es precisamente cierto. Para lograr la enorme inversión requerida, que veremos a continuación, CFE debería haber generado suficientes ganancias para poder invertir en infraestructura, lo que no es nuestra realidad. Ya hemos visto que Comisión Federal de Electricidad pierde dinero a lo largo de muchos años. Comisión Federal de Electricidad anunció en su plan de negocios 2021-2025 inversiones previstas de 381 mil millones de pesos en los próximos 6 años para fortalecer su participación en el sector eléctrico y mantener su liderazgo en la generación de energía eléctrica, para lo cual es necesario terminar la construcción de centrales generadoras que se licitaron con anterioridad a la reforma energética. Y, por otra parte, desde luego, construir nuevas centrales para atender el crecimiento de la demanda, reducir los costos de producción e incrementar la sustentabilidad del sistema eléctrico nacional. El sistema eléctrico nacional es débil y, como lo vimos en las conferencias de nuestro clúster, son causas de inestabilidad y de apagones severos, como los que ocurrieron el 28 de diciembre del año pasado y los que dejaron sin electricidad a la península de Yucatán en marzo y abril del año 2019. Y los apagones seguirán en este año y los siguientes, y ya lo hemos visto. Casi todos nosotros hemos padecido apagones programados que no se pudieran declarar como apagones masivos, pero que sí, la idea de Comisión Federal de Electricidad es hacer esos apagones programados de tal forma que no haya una demanda mayor de electricidad que pueda poner en riesgo la generación de electricidad. En las conferencias pasadas hemos visto cómo desde 2004 se ha marcado como urgente invertir en varias líneas de transmisión y subestaciones, como las que se necesitan en las penínsulas, la del noreste, de Tamaulipas a Nuevo León, la que conectaría Sonora con Mexicali, Oaxaca con el centro del país, que son proyectos urgentes y que se habían programado desde hace muchos años. Las inversiones estimadas solo para mantener un servicio eléctrico adecuado similar al que tenemos a lo largo de los años se muestra en esta gráfica. La curva de inversión corresponde exclusivamente a lo que tendría que invertir CFE en infraestructura para satisfacer la demanda. Como vemos, el monto de inversión es enorme y crece cada año, y esta gráfica solo considera que la red de transmisión no se mejora sustancialmente a lo largo de los años, solo se mantiene a una calidad de servicio similar a la actual. En el año 2021, la inversión estimada en este año es del orden de 3.580 millones de dólares en las áreas de generación, transmisión y distribución, y solo considerando que se mantiene, como lo ha instruido el presidente de la República, el 54% de generación para CFE y el 46% de generación privada. Para cuando termine el sexenio, en 2024, el monto que se tendrá que invertir en solo este año sería de casi 4.000 millones de dólares. ¿En qué se invertirá el presupuesto de CFE en 2020? ¿En qué se invertirá el presupuesto de CFE de 2021 a 2025? De acuerdo al plan de negocios de CFE 2021 a 2025, el 53% se orientará a financiar proyectos de generación, tanto de nuevas centrales como la inversión en mantenimientos. Otro 20% se destinará a proyectos de distribución de CFE, 20% más irán a CFE Transmisión. El resto corresponde a otros proyectos de otras empresas de la CFE. En promedio, un empleado de la CFE genera 25.593 megawatts por hora, colocándose en el último sitio comparado con las empresas de un tamaño similar o mayor, como pueden ser KEPCO, Israel Electric Corporation, EDF,
Enel y muchas más. Mientras CFE tiene 91.311 empleados, su homóloga coreana solo tiene 23.750 trabajadores, pero cada empleado de KEPCO produce 11.500 megawatt-hora, es decir, genera casi 5 veces más electricidad por cada empleado que tiene nuestra empresa mexicana Comisión Federal de Electricidad, según datos de Statista. Los costos de generación de CFE y los privados. El gobierno actual asegura que la electricidad que las empresas privadas generan y proveen a Comisión Federal de Electricidad le cuesta demasiado y que esto le ha generado problemas financieros. Pero los productores privados están sorprendidos con esta interpretación del gobierno y del actual director general de CFE y muestran que los privados ofrecen los costos más bajos comparados con los de CFE. De nuevo, les recomendamos ver en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de internet las conferencias que hemos dado al respecto, sobre todo la que dio el doctor Barnés junto con el maestro Francisco Salazar, donde muestran en forma muy precisa estos números. En publicaciones recientes, analistas de varias consultoras como la empresa Fresh Energy coinciden que la energía generada por los privados es más competitiva que la de CFE. Indican que hay un diferencial importante de casi $120 por megawatt hora de diferencia entre lo que los industriales pagan a CFE respecto a lo que pagarían con la generación privada, en comparación con $50 o $60 que ofrecen los generadores privados. Adicionalmente, los privados que suministran electricidad a CFE, como lo hemos indicado, tienen que pasar por un proceso de licitación pública donde CFE ha indicado el precio mínimo aceptable menor a sus costos de generación. El ganador de estas licitaciones es la empresa que ofrece el mejor precio de la electricidad una vez evaluada su capacidad técnica y económica. Y los resultados han sido muy positivos, ya que le ha ahorrado a la Comisión Federal de Electricidad mucho dinero en la construcción de nuevas centrales, además que las penalizaciones por no cumplir con el contrato de compra de electricidad son muy altas, como fueron, por ejemplo, los casos de multas millonarias en dólares a Siemens por el caso Mérida, Alstom por los azufres, por no cumplir precisamente con las características técnicas comprometidas en contratos para Comisión Federal de Electricidad. La CFE ha decidido generar con tecnologías caras y obsoletas, como las termoeléctricas que funcionan con combustóleo o diésel y que cuestan entre $80 y hasta $200 por megawatt hora. El gas natural aporta el 72% de la generación eléctrica que consume algún combustible, pero su costo final solo representó el 60% del total. El cambio del combustóleo, un derivado del petróleo, aportó 11.8% de la generación de CFE, pero supuso 25.1% de su costo final. Las plantas de ciclo combinado ofrecen tarifas atractivas entre $50 y $60. El director de CFE ha criticado los aparentes subsidios que se dan a las empresas privadas por su generación eléctrica, pero no se han dado detalles. Según varios expertos, el señalamiento posiblemente se deba a que los primeros proyectos eólicos pagan menores cuotas de transmisión que otras tecnologías convencionales, porque en 2010 se dio un decreto para incentivar la construcción precisamente de proyectos con energías renovables. Esto se les daba porque las renovables estaban lejos de los centros de consumo y antes de la reforma energética se cobraba el porteo respecto a la distancia que había entre el nodo donde se dejaba la energía hasta donde se tenía que utilizar. Ahora el gobierno enfocará sus esfuerzos en la rehabilitación de plantas viejas de CFE, como las termoeléctricas, que estaban en la rampa de jubilación bajo los planes de la anterior administración y que son más costosas y contaminantes. Y vale la pena preguntarse, ¿es mejor invertir en una planta vieja y obsoleta? ¿O bien invertir en nuevas plantas? ¿O bien dejar que los privados generen electricidad y que entreguen esa electricidad a precios más bajos que los costos de generación que tiene actualmente Comisión Federal de Electricidad? Invertir en electricidad es el peor negocio hecho por la llamada Cuarta Transformación. Las ventajas de la generación privada.
Revertir la realidad que es un pésimo negocio para el gobierno actual, invertir en generar electricidad, y ante la rigidez ideológica de que CFE forzosamente debe regresar a ser un monopolio del Estado en la generación y suministro de electricidad, el presidente de México ha entregado un impactante cambio a la ley de la industria eléctrica, la cual ha sido aprobada por el Congreso y la cual está detenida en tribunales por ser anticonstitucional. Y lo que sabemos es de que el presidente de México va a insistir para que no se haga un solo cambio a esta propuesta suya de la ley de la industria eléctrica, y si es necesario, él ha amenazado de que va a cambiar la Constitución. Esta es la realidad con datos duros de lo que es la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo pretende el gobierno mitigar estos problemas? Con la iniciativa presidencial de la reforma de la ley de la industria eléctrica aprobada por el Congreso y detenida en tribunales, pero esta iniciativa presidencial ¿realmente va a resolver los problemas del sector eléctrico del país? ¿Qué representa la iniciativa presidencial a la modificación de la ley de la industria eléctrica? La reforma presidencial a la ley de la industria eléctrica es un retroceso evidente a la generación de electricidad a precios bajos y a la contaminación, y no forzosamente favorece ni a CFE ni a los consumidores. La iniciativa presidencial de modificación a la ley de la industria eléctrica ha creado muchos amparos y la resolución del tribunal. En cuanto a la iniciativa fue presentada, diversas organizaciones y expertos manifestaron críticas a la misma. Por ejemplo, Neil Harrington, vicepresidente de las Américas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, comentó que abriría la puerta a la reinstalación de un monopolio en el sector eléctrico y sería directamente contraria a los compromisos de México bajo el TEMEC. Kenneth Smith Ramos, ex jefe de renegociaciones técnicas del TEMEC por México, señaló que la iniciativa violará el TEMEC y otros tratados, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. En este contexto, Mary Ng, ministra de Comercio de Canadá, en una comunicación a Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía de México, destacó la importancia de mantener un entorno empresarial estable y predecible para las empresas canadienses que contribuyen al crecimiento económico de México. Adicionalmente, Julie J. Chung, subsecretaria de Estado interina para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, en una conferencia telefónica, alentó a México a escuchar a los interesados, a escuchar a las empresas del sector privado y realmente proveer esa cultura, el ambiente de inversión libre y de transparencia para que las empresas continúen invirtiendo en México. Adicionalmente, diversas agencias e instituciones a nivel nacional se han manifestado respecto a esta iniciativa presidencial. Entre estas, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, envió al Congreso una opinión en la que recomendó no aprobar en los términos propuestos la iniciativa, ya que podría afectar severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica. El Instituto Mexicano para la Competitividad, encabezado por Valeria Moy, manifestó que esta iniciativa sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho. La Barra Mexicana de Abogados expresó su preocupación por la probable inconstitucionalidad y violación a tratados internacionales, y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que, entre otras cosas, esta iniciativa representa un retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo en materia de electricidad. Como resultado de las medidas adoptadas desde el año pasado y aquellas que han sido propuestas en la iniciativa, consideramos recomendable que los inversionistas extranjeros que hayan participado en proyectos de este sector en México consideren los derechos y potenciales recursos de los que son titulares bajo los tratados de inversión aplicables u otros instrumentos de inversión. Y con esto abrimos nuestra mesa de debate.